Una sola pregunta susurrada en una gala real. ¿Quién es ese? Con esas 3 palabras Meghan Markle construyó una fachada de inocencia. Pero fue una mentira que ocultaba una conexión explosiva con el príncipe Andrés. Un secreto que el palacio ha luchado por enterrar. Hasta ahora, a lo largo de los años, la casa de Windsor ha capeado tormentas. Escándalos que han venido en diferentes formas y tamaños, sacudiendo sus cimientos pero nunca rompiéndolos. Pero la historia que estamos a punto de revelarte trasciende todo lo que hemos visto. No ocurrió frente a las cámaras, ni en las páginas de los tabloides. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. El evento fue una gala resplandeciente, un mar de seda y joyas donde la monarquía proyectaba su imagen de estabilidad inquebrantable. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado, y en medio de todo, una sola pregunta susurrada, tan suave que apenas rompió el aire, pero lo suficientemente potente como para iniciar un incendio que aún arde. Meghan Markle, de pie junto a su futuro esposo, el príncipe Harry, fijó sus ojos en una figura al otro lado de la sala. Se inclinó y murmuró: ¿Quién es ese? El hombre en cuestión era el príncipe Andrés, duque de York, un hombre cuyo nombre no es una simple nota a pie de página en la historia real, sino un titular manchado de escándalo y controversia. Para el observador casual, fue un lapsus, un desliz de una forastera que aún aprendía los rostros de su nueva familia. Pero para aquellos que entienden el protocolo Windsor, para aquellos que conocen las reglas no escritas del poder, ese momento no fue un accidente. Fue una pista, un indicio de un juego mucho más profundo y peligroso. Era posible que Meghan, una exactriz conocida por su meticulosa atención al detalle y su astuta navegación por los círculos de élite, realmente no reconociera a uno de los miembros más notorios de la familia a la que estaba a punto de unirse. ¿O fue un acto calculado? Una jugada maestra para presentarse como la inocente ajena, no contaminada por las sórdidas complejidades de la vida real. La respuesta, como todas las verdades importantes dentro del palacio, está enterrada bajo capas de ambición, conexiones secretas y un pasado que ha sido cuidadosamente borrado. El susurro en esa gala no fue el comienzo de la historia. Fue la revelación de que la historia que nos habían contado era una mentira. Y ahora, vamos a desenterrar la verdad. Para comprender la magnitud de esa pregunta, ¿quién es ese? Debemos retroceder, no meses, sino años. Debemos examinar el camino que Meghan Markle labró mucho antes de que el nombre del príncipe Harry cruzara sus labios. Su viaje hacia el centro de la monarquía no fue un cuento de hadas de encuentros fortuitos. Fue una campaña metódica, una clase magistral de estrategia social ejecutada con precisión clínica. Imaginemos a una joven actriz en Los Ángeles. Aún no un nombre familiar, pero ya poseedora de una ambición que ardía silenciosamente. No solo audicionaba para papeles en la pantalla, audicionaba para un lugar entre la élite mundial. Cada paso, cada aparición, cada conexión, era una pieza en un tablero de ajedrez que solo ella podía ver. Su vida antes de Harry no fue la de una estrella en apuros. Fue un torbellino de viajes en yate bajo el sol del Mediterráneo, galas deslumbrantes en las capitales del mundo, y fiestas exclusivas donde los nombres que mueven los hilos del poder se susurraban en las esquinas. Ella no era una invitada casual en estos círculos. Era una participante activa, una estudiante de poder, aprendiendo que las conexiones son la verdadera moneda del reino. Entendía que la percepción lo es todo. Por eso, la afirmación de no conocer al príncipe Andrés es tan discordante. El escándalo de Andrés, sus vínculos con figuras cuestionables y los titulares que lo siguieron no eran secretos oscuros. Eran noticias globales, imposibles de ignorar para cualquiera, y mucho menos para alguien tan inmerso en la cultura de la celebridad y el poder. ¿Fue su aparente ignorancia un descuido genuino? ¿O fue un movimiento deliberado para distanciarse del bagaje más tóxico de la familia real, para crear un cortafuegos entre su imagen cuidadosamente pulida y la podredumbre que acechaba en el corazón de la institución? Su vida fue una preparación. Desde las alfombras rojas de Hollywood hasta las reuniones de élite donde se sellan destinos, ella no era una espectadora,
Estaba construyendo relaciones, forjando una imagen y tejiendo una red que finalmente la llevaría al corazón de la monarquía británica. La pregunta en la gala no fue un error. Fue un pan rallado en un rastro que se extiende a través de años de su vida, insinuando una historia mucho más grande. Una que demuestra que no era una extraña en el mundo del privilegio y la controversia. Había estado orbitándolo durante años, esperando el momento perfecto para aterrizar. Imaginen una fría noche de invierno en Londres, hace más de una década. Las calles de la ciudad brillan con escarcha bajo el resplandor de las farolas. En un bar acogedor y con poca luz, lejos de las multitudes bulliciosas, una joven Meghan Markle se sentó frente a un experimentado periodista británico. Aún no era la duquesa radiante que el mundo conocería. Era una actriz menos conocida. Su carrera al borde del éxito. Su vida personal aún cruda por un divorcio reciente de Trevor Engelson. Su vida amorosa, un rompecabezas cuyas piezas se negaban a encajar. Buscaba una chispa, una oportunidad. Meghan se inclinó hacia adelante. Su voz suave pero deliberada. Como si cada palabra fuera un paso cuidadosamente calculado. La conversación giró en torno a temas ligeros. Sus trabajos de actuación, la rutina de las audiciones en Hollywood, hasta que dejó caer un nombre que cambió el aire en la sala. Ashley Cole. Los oídos del periodista se aguzaron. Cole, el futbolista cuyas travesuras y su escandalosa separación de la estrella del pop, Cheryl, lo habían convertido en un imán para los tabloides. No era un nombre ordinario para mencionar en una charla casual. El periodista, versado en el mundo del cotilleo, notó un destello de tensión en la expresión de Meghan, cuando se dio cuenta de que él conocía demasiado bien los escándalos de Cole. Su rostro se tensó por un instante, pero fue suficiente para delatarla. No era la mención despreocupada de un enamoramiento de celebridad. No, Meghan estaba jugando un juego diferente. Uno de estrategia, no de romance. En ese fugaz momento, el periodista la vio por lo que era. No una soñadora con los ojos estrellados, sino una mujer con un plan. Meghan no estaba en ese bar para coquetear. Estaba allí para tantear el terreno, para medir cómo un nombre como el de Cole podría resonar en la prensa británica. Ashley Cole no era un interés amoroso. Era una llave potencial para abrir la puerta de la fama que ella anhelaba. Comprendía el poder de la asociación, ser vista con las personas adecuadas, en los lugares adecuados, en el momento preciso. Esa noche en Londres reveló a una Meghan Markle que estaba lejos de ser ingenua. Debajo de su cálida sonrisa, ardía una ambición que era silenciosa, calculada y afilada como una navaja. Este momento en el bar no fue un juego de una sola vez. Fue el acto de apertura de un viaje cuidadosamente coreografiado, un plan que la llevaría desde las sombras de Hollywood hasta el deslumbrante corazón de la familia real británica. Retrocedamos a los vibrantes días de la vida universitaria de Meghan en la Northwestern University, donde su viaje da un giro que parece sacado de una novela de misterio. Imaginen a una joven y ambiciosa Meghan, sus ojos brillando con sueños más grandes que el horizonte de Chicago. Entre las historias que compartía con amigos, una destacaba un semestre en el extranjero en Argentina. Un detalle que la pintaba como una bold, globaling aventurera. Era el tipo de cuento que la hacía parecer mundana más allá de sus años. Alguien que había sorbido mate en cafés de Buenos Aires y bailado tango bajo cielos estrellados. Pero a medida que despegamos las capas, este capítulo de su vida se vuelve más turbio, más intrigante, como un rompecabezas al que le faltan algunas piezas clave. Después de su tiempo en Argentina, Meghan no regresó simplemente al ritmo familiar de la vida del campus, sesiones de estudio nocturnas, aulas de conferencias y chismes de dormitorio. En cambio, se desvió del camino esperado, extendiendo sus viajes a España. Aquí es donde las cosas se ponen curiosas. No hay un registro claro de un programa de intercambio oficial ligado a su estancia española. Ninguna mención de una familia de acogida dándole la bienvenida. Ningún compañero de clase recordando aventuras compartidas. Ningún manual de estudios en el extranjero con orejas de perro. Una universidad española la reclamó más tarde como invitada, pregonando orgullosamente su presencia. Pero la propia Meghan se mantuvo notablemente callada sobre esos meses,
como si fueran un capítulo que preferiría dejar sin escribir. ¿Por qué el silencio? ¿Qué estaba escondiendo o protegiendo? Susurros de sus hermanas de sororidad, esas confidentes de sus años universitarios, llenos de libros de texto e inmersión cultural. En cambio, fueron un torbellino deslumbrante de viajes en yate deslizándose por el brillante Mediterráneo, donde Meghan se codeaba con multimillonarios, en círculos exclusivos con los que la mayoría de los estudiantes solo podían soñar con vislumbrar. Imagínenla, una estudiante de tercer año, entrando en un mundo de fiestas relucientes y jets privados, lejos de las aulas de conferencias de Evanston. Es el tipo de historia que suena demasiado salvaje para ser verdad hasta que empiezas a conectar los puntos. Un nombre sigue apareciendo en estos cuentos susurrados: Joan Elias, una figura misteriosa que se movía sin esfuerzo en círculos de élite, pero que se mantenía fuera del ojo público. Este no era un conocido adinerado cualquiera, era un socio cercano del príncipe Andrés, uniéndose a él en viajes extravagantes a lugares lejanos. La pregunta persiste como una sombra. ¿Cómo se costeó una estudiante universitaria viajes tan lujosos? ¿Qué ocurrió exactamente durante esos meses indocumentados en España y más allá? ¿Y por qué Meghan, ahora una figura global, mantiene esta parte de su historia bajo llave? Su silencio solo alimenta la intriga, dejándonos preguntar, ¿fue este el momento en que comenzó a trazar el camino que la llevaría a la realeza, la fama y el poder? El nombre de Joan Elias es la clave que abre la puerta a la cámara secreta de esta historia. No era simplemente un hombre rico, era un asociado directo y frecuente del príncipe Andrés, duque de York. Sus nombres aparecían juntos en manifiestos de vuelo de jets privados, en listas de invitados de fiestas exclusivas y en viajes extravagantes a lugares lejanos como Tailandia en el año 2001. El mismo año, Meghan, una supuesta estudiante universitaria con problemas de dinero, según los susurros de su sororidad, estaba viajando por continentes, dejando caer pistas sobre reuniones con hombres poderosos que le abrían las puertas a una vida de glamour. En aquel entonces, podría haber sonado como un cuento jactancioso de universidad, pero la línea de tiempo encaja con una precisión inquietante. Elias no era un extraño en el mundo de Meghan. Era un rostro familiar en los eventos de su sororidad en Estados Unidos, encantando a las estudiantes con promesas de fiestas exclusivas y conexiones con los ultrarricos. Con su comportamiento pulido y sus bolsillos profundos, era un imán para mujeres jóvenes y ambiciosas como Meghan, cuyo carisma y empuje implacable la convertían en una candidata natural para este mundo enrarecido. Ella no era solo otra estudiante persiguiendo buenas notas. Tenía un don para destacar, para llamar la atención de aquellos que importaban. La conexión entre Elias y Andrés no era casual, era una relación simbiótica. Andrés proporcionaba el prestigio del título real, el acceso a un mundo de tradición y protocolo. Elias, a su vez, abría las puertas al dinero nuevo, a los multimillonarios y a un estilo de vida que la asignación de la corona no podía financiar. Era un pacto silencioso, sellado en los salones de yates y en las suites de hoteles de 5 estrellas. ¿Estaba Meghan simplemente en el lugar correcto en el momento adecuado, una afortunada universitaria arrastrada por una aventura glamorosa? ¿O ya estaba sentando las bases de una red que la impulsaría a alturas inimaginables? Las preguntas persisten, y el silencio de Meghan sobre esta época de su vida se vuelve ensordecedor. No es solo un lapso de memoria, es un capítulo redactado, una sección de su historia que, si se revelara, podría trastocar toda la narrativa que ha construido tan cuidadosamente. La verdad está escrita no en documentos oficiales, sino en las estelas de los yates y en los susurros de un círculo tan exclusivo que no deja rastro en papel. Para entender la gravedad de cualquier vínculo con el príncipe Andrés, debemos sumergirnos en la oscuridad que rodea su nombre. Su conexión con el financiero Jeffrey Epstein no es una simple indiscreción, es una mancha indeleble en la reputación de la corona. Según el propio Andrés, conoció a Epstein en 1999, presentado por Ghislaine Maxwell. Sin embargo, esta afirmación choca con una cuenta anterior de su propia oficina, que fechaba su primer encuentro a principios de los años 90. Esta discrepancia es el primer hilo suelto en un tapiz de contradicciones.
Lo que hace que la postura del príncipe sea aún más desconcertante es su defensa de la amistad. Lejos de expresar arrepentimiento, el duque ha descrito la conexión como valiosa, afirmando que las personas que conoció y las oportunidades que obtuvo a través de Epstein fueron realmente muy útiles. Estas palabras sugieren que el duque veía a Epstein como una puerta de entrada a círculos influyentes. Pero, ¿cuáles eran estas oportunidades? ¿Y cómo podría una relación con un hombre condenado por crímenes graves ser vista como beneficiosa por un miembro de la realeza? La trama se complica con la admisión del duque de que se hospedó en la mansión de Epstein en Manhattan durante 3 días en 2010, una visita que se produjo después de la condena de Epstein. Andrés lo describió como un lugar conveniente para quedarse, una elección de palabras sorprendentemente casual. Sin embargo, al mismo tiempo, ha admitido un profundo arrepentimiento, confesando: «Me pateo a diario por tomar esa decisión». Esta contradicción, defender la amistad mientras lamenta la visita, añade capas de complejidad a su narrativa. Durante su desastrosa entrevista con la BBC, una herida autoinfligida de la que la monarquía aún no se ha recuperado, afirmó tener una condición médica peculiar que le impedía sudar, como coartada contra las acusaciones de Virginia Giuffre. Se aferró a un recuerdo mundano de llevar a su hija a una fiesta de Pizza Express en Woking, como si fuera una prueba irrefutable de su inocencia. Estos no son los actos de un hombre atrapado injustamente. Son las maniobras desesperadas de alguien acorralado por la verdad. Este es el mundo en el que presuntamente se movía Meghan. Un mundo donde el título real se usaba como escudo, y la conveniencia eclipsaba la moralidad. Cualquier conexión, por tenue que sea, con este círculo es tóxica. Y el intento de borrar esa conexión sugiere una conciencia culpable de la verdad que yace enterrada. La evidencia de la superposición de sus mundos no es una sola hebra, sino una red de encuentros y casi accidentes demasiado numerosos para ser una coincidencia. Imaginen esto. Es 2012, y Meghan Markle, aún no un nombre familiar, aterriza en Hong Kong. Su serie de televisión, Suits, es todavía una joya oculta. Sin embargo, aquí está ella, deslizándose por círculos de élite, bebiendo champán en salones de primera clase y consiguiendo entrevistas de alto perfil con una confianza que eclipsa su modesta fama. Un fugaz clip de video de ese viaje, ahora misteriosamente desaparecido de Internet, la mostraba dejando caer una mención casual de que había miembros de la realeza en la sala. ¿Y quién más estaba en Hong Kong en ese exacto momento? El príncipe Andrés. No se confirmó un encuentro, pero tampoco se negó. El silencio, en el lenguaje del palacio, a menudo lo dice todo. Avancemos a 2013. Meghan aparece en la gala de la Fundación Novak Djokovic, en Nueva York. Un evento deslumbrante repleto de estrellas de primer nivel. Goldie Hawn, Naomi Campbell, Anna Wintour y, sí, el príncipe Andrés junto a su exesposa Fergie y su hija Eugenia. Este no era solo una fiesta. Era una encrucijada brillante de realeza, moda y Hollywood. Pero aquí está lo extraño. La presencia de Meghan es como un fantasma en la sala. No hay fotos oficiales que la capturen. Ningún titular la nombra. Solo susurros y rumores de que estuvo allí. Como una actriz de reparto de una serie de cable se cuela en una sala de multimillonarios y sangre azul. Las preguntas persisten. Sin respuesta. Luego está Soho House. El patio de recreo definitivo para los ricos, famosos y ferozmente ambiciosos. El príncipe Harry, el príncipe Andrés, Fergie y Eugenia eran todos habituales. Y Meghan era prácticamente una fija, apareciendo en veladas de moda y noches exclusivas para miembros. Tenía el don de ser lo suficientemente visible como para llamar la atención, pero nunca tan ruidosa como para levantar sospechas. En 2015, en la inauguración de Soho House Istambul, posó junto al ganador del Oscar Eddie Redmayne. Sin embargo, cuando la prensa cubrió el evento, enumeraron a todas las estrellas presentes, excepto a ella. Es como si fuera una sombra en el centro de atención, dominando el arte de ser vista sin ser notada. Estos no fueron accidentes felices. Fueron movimientos calculados. Se tejió a sí misma en la tela de estos espacios de élite,
construyendo una red de aliados poderosos mientras apenas dejaba rastro. A medida que se despegan las capas de la vida temprana de Meghan, los lazos se vuelven más sombríos y enredados. Entre las personas vinculadas a sus días de juventud, se encuentra Karen Chuliak, una de las últimas socias conocidas de Jeffrey Epstein. Existe una instantánea borrosa de un yate en el Mediterráneo que muestra a Meghan junto a Chuliak y Deepak Chopra, el famoso gurú del bienestar. Chopra no apareció al azar. Más tarde respaldó el gran proyecto del 40 cumpleaños de Meghan, pero su nombre también aparece en documentos filtrados conectados a las organizaciones benéficas ocultas de Epstein. Esto plantea preguntas sobre los círculos de alta sociedad con los que se relacionaba Meghan, y siempre rondando cerca la sombra del príncipe Andrés, ya sea a través de sus propias apariciones o de amigos como Joan Elias. Avancemos a 2017, a una boda en Jamaica donde la historia de amor de Harry y Meghan estaba naciendo. Harry voló en clase turista, pero Meghan llegó en un lujoso avión privado, cortesía de Ron Burkle, un magnate copropietario de Soho House. La princesa Eugenia y su madre, Sarah Ferguson, estaban entre los invitados, y los susurros dicen que Andrés también se deslizó. Aunque, por supuesto, no hay fotos que lo demuestren. Los medios de comunicación se entusiasmaron con el romance en ciernes, pero la familia York acechaba en el fondo. Como suelen hacerlo en estos cuentos, Meghan no se topaba con la realeza por casualidad. Ya estaba tejiendo a través de sus redes secretas. Estos lazos la unían a un universo rebosante de dinero, poder y escándalos. Ahora, el verdadero enigma. Esos 3 meses nebulosos que Meghan pasó en España en sus días universitarios. Oficialmente, fue un intercambio cultural en la EA University. Pero aquí está el giro. Nadie la recuerda allí. Ni un solo compañero de clase, ni una historia de familia anfitriona, ni una sola foto, un silencio resonante. En cambio, sus antiguas compañeras de sororidad cuentan que en realidad estaba recorriendo Europa en yates, mezclándose con multimillonarios. Mencionaron viajes a Tailandia con hombres influyentes que, según los informes, tenían hilos que conducían directamente al círculo íntimo de Epstein. La línea de tiempo, de nuevo, encaja perfectamente con las rutas de viaje de Andrés y Elías. Su historia parece una partida de ajedrez planificada con inteligencia. Cada paso la acercaba a ese brillante premio real. Regresemos al principio, a esa sala resplandeciente y a esa pregunta susurrada. ¿Quién es ese? Ahora no suena a ignorancia, sino a una actuación. Un acto final y necesario para poner una capa de pintura fresca sobre una historia de fondo repleta de secretos. Meghan no tropezó con la órbita de Harry por accidente. Había estado circulando por ella durante años. A través de las redes de Andrés, las fiestas ostentosas y los vínculos que se extendían desde las luces de Hollywood hasta los pasillos de Buckingham. Su pregunta no fue un desliz, fue una estrategia, un movimiento para presentarse como una pizarra en blanco, una forastera que podía, quizás, salvar a la monarquía de sí misma. Harry vio el lado brillante, la filántropa, la mujer que quería cambiar el mundo. Pero la verdadera historia de Meghan es una de sueños audaces, jugadas inteligentes y una red de contactos que abrió puertas que otros solo pueden fantasear con tocar. Las aventuras en barco, las entrevistas borradas, las fiestas VIP. Todo susurra una verdad que ella ha guardado bajo llave. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez, la historia que intentaron enterrar no era sobre un error de protocolo o un romance ilícito. Era sobre la podredumbre en el corazón de la institución. Una oscuridad que Meghan conocía íntimamente mucho antes de que se pusiera el anillo. El gran rompecabezas no es si conocía al príncipe Andrés, es cuán profundamente se sumergió en sus aguas turbias y por qué selló esa verdad tan herméticamente. Puedes enterrar el pasado, puedes silenciar la historia, pero cuando la verdad está escrita en los manifiestos de vuelo de jets privados y en las memorias de fiestas secretas, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez, tiene un rostro que todos creíamos conocer. La corona tiene sus secretos, pero la historia, al final, siempre encuentra una voz.
El rompecabezas de la ascensión de Meghan tiene muchas piezas, y cada una cuenta una historia diferente. ¿Fue su viaje al corazón de la monarquía un acto del destino? ¿O el resultado de un plan maestro ejecutado a la perfección? La corona guarda sus secretos, pero las preguntas permanecen. Queremos saber tu veredicto. Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones, porque siempre hay más verdades esperando ser contadas.